Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amada Iglesia de Dios a nivel mundial, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros. Un abrazo fraterno desde Quito, Ecuador, desde la Iglesia de Dios Séptimo Día, Quito Sur, para el mundo. Mis amados hermanos, agradeciendo la invitación de nuestro hermano pastor, ministro Quique Vega, hoy podemos juntos compartir un solo culto con hermanos de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Colombia, los hermanos de Chile y de Ecuador. Esto solamente es gracias a la misericordia de nuestro Padre Eterno, gracias a que a través de Él únicamente podemos romper barreras en el amor del Señor. Qué grato es poder en esta mañana disfrutar de su palabra y poder comprender que el Señor tiene grandes propósitos para nosotros en este día. Y el Señor quiere hablar a nuestro corazón en esta mañana, sabiendo que tiene esa palabra de vida eterna, ese refresco que alimenta nuestro corazón en este día de reposo que el Señor ha reservado para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Buscando una relación con Jesús, no solamente es para el pueblo inconverso, sino también para cada uno de nosotros como siervos de Dios, porque en muchas ocasiones hemos olvidado el significado de ser discípulos del Señor. Es por eso, mis hermanos, que esta mañana me viene a la mente un pequeño recuerdo de la vida de un señor granjero. Hace pocos días atrás había fallecido su esposa, pero antes de fallecer, ella se había tomado la molestia de obsequiarle a él un reloj. Este granjero atesoraba este reloj como algo importante en su vida, porque era el último recuerdo de su esposa que había fallecido. Para él era muy importante tener algo presente de su amada. Pero un día, mientras estaba moviendo el heno dentro de la granja, dentro del silo, sin darse cuenta, el reloj se le desprendió de la muñeca y fue a parar en algún sitio. Desconsolado, triste, este hombre salió fuera del silo y encontró muchos niños que estaban jugando afuera y les dijo: si alguno de ustedes puede encontrar el reloj que se me acaba de perder, yo les obsequio $20 al que lo encuentre. Lógicamente, todos los muchachos que se encontraban allá afuera entraron en la algarabía, porque $20 para ellos era bastante. Y con todo el bullicio, luego de haber estado buscando durante 2 horas, salieron desconsolados y tristes. Y de uno en uno iba saliendo y le decía al granjero que no había podido encontrar. Con cada respuesta negativa, este granjero iba poniendo más triste su corazón. Se iba poniendo más nostálgico porque pensaba que jamás iba a encontrar el reloj que su amada esposa le había obsequiado como último recuerdo de la vida que habían llevado juntos. Pensó que todos los niños habían salido y vuelve a entrar al silo, al granero, y para sorpresa de él encuentra a un pequeño de unos 7 años sentado en medio del granero en silencio. Y le pregunta al niño: ¿qué haces aquí? Y el niño lleva sus dedos hacia sus labios, pidiéndole que guarde silencio. Dice: ¿pero qué haces aquí? Y nuevamente el niño se quedaba completamente en silencio. Parecía que escuchaba algo y sutilmente se deslizaba hacia un costado. Nuevamente guardaba silencio. Escuchaba algo y se dirigía nuevamente hacia una parte del granero. Así estuvo cerca de 20 minutos. Y el granjero lo único que hizo es quedarse parado, mirándolo, guardando silencio como él le pedía. Y al final, para sorpresa del granjero, el niño pudo levantar entre sus manos victorioso. Había encontrado el reloj que al granjero se le había perdido, el reloj que tanto significaba para él. Jubiloso el niño, con una sonrisa en su rostro, se acercó y le entregó.
este hombre no cabía de la dicha, la alegría en su corazón al haber recuperado algo que le relacionaba directamente con su esposa, el último recuerdo que tenía de ella. Este pequeño de 7 años le dio una gran lección. Le enseñó aquella mañana que a veces es necesario guardar silencio, quedarnos de pie o de rodillas mucho mejor para poder escuchar, no el bullicio, sino el susurro cuando Dios habla en nuestro corazón. Y hace más de 2000 años, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo. Les invito a que abramos, por favor, el libro de Mateo. Capítulo 8. El libro de Mateo, capítulo 8. Versículos del 1 al 4. Hace más de 2000 años, mis amados hermanos, la misma sensación que tuvo este niño, la necesidad que tuvo este pequeño de guardar silencio para poder encontrar aquel reloj, la misma sensación la tuvo un leproso. Sentía la necesidad de guardar silencio y de manera sigilosa y de manera paulatina irse acercando cada día más a la presencia de Jesús. La palabra del Señor nos dice en su texto base: cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos. Así dice la palabra del Señor. Como podemos apreciar, mis amados hermanos, en los versículos anteriores o los capítulos anteriores, cuando Jesús llegaba al pueblo, la algarabía, el bullicio, era instaurado en medio de toda la ciudad. Y muchos quizás estaban por novelería, por emoción, porque quizás no entendían que debían venir a buscar a Jesús para tener una relación íntima con Él. No es que Jesús se haya perdido, éramos nosotros los que estábamos perdidos, apartados de los caminos del Señor. Éramos nosotros los que estábamos sumidos en el bullicio del pecado. Y por eso la importancia de aprender a guardar silencio para encontrar esa relación, esa intimidad, esa comunión, ese amor ágape en la presencia de ¿quién? De Cristo. Y el versículo 1 nos dice claramente que el atractivo de Jesús era ese, el amor ágape que sentía. Por eso dice: cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y hoy en día, mis amados hermanos, las multitudes ya no quieren seguir a Jesús. Las multitudes ya no quieren ir en pos del Maestro. No quieren buscar esa relación. Pensamos que esta pandemia iba a ser para bendición, porque mucha gente buscaría la presencia de Dios en sus vidas. Mas, sin embargo, el corazón de muchos se ha endurecido. Y en vez de buscar al Señor, se han apartado, se han alejado, se han guardado. Y muchos ponemos como pretexto: por la pandemia no nos congregamos en las iglesias, no vamos a las casas de oración. Pero es triste y lamentable que las mismas personas que no quieren congregarse hoy en día están en los centros comerciales, están en la playa, están en el campo paseándose. Están disfrutando de una reunión familiar, pero no están en la congregación por el miedo a la pandemia. Porque nos hemos olvidado de la importancia que tiene el buscar a Cristo en nuestro corazón y la relación con Él. Y por eso el atractivo de Jesús era eso. Cuando la gente escuchaba que Jesús, el Salvador, el Redentor, el Mesías, iba a llegar a ese pueblo, dejaban botando todo e iban en pos de Él.
e iban en pos de él. Y por eso, mis hermanos, al igual que el pequeño de la granja, este leproso se acercó de manera sigilosa. Así nos dice el versículo 2. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo él, el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Aquí dice de repente, es decir, de manera abrupta, porque todos sabemos que de acuerdo a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el ser leproso era sinónimo de tener el más grande pecado. Y los leprosos eran parias de la ciudad. No podían estar dentro de la ciudad. Es decir, este hombre sabía su condición, sabía que iba a ser rechazado por toda la sociedad, que ni siquiera los mismos apóstoles le iban a dejar acercarse a Jesús, y por eso, en silencio, se va acercando poco a poco hasta Jesús. Y cuando nadie lo esperaba, se presenta delante de él para decirle: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Por eso es necesario, mis hermanos, que al igual que este leproso, nosotros nos acerquemos a Jesús, busquemos esa relación. Y sobre todas las cosas, entreguemos nuestro orgullo, nuestra suficiencia, nuestra vanidad, nuestra soberbia delante de Jesús. Quizás no estemos llenos de lepra, pero estas enfermedades del mundo son las que más nos contaminan hoy en día. La autosuficiencia, el orgullo, la soberbia, el que me importismo hacia el hermano, y no queremos doblegar la carne. Quizás somos como ese leproso que necesita acercarse en silencio a los pies del Maestro. Quizás seamos como ese leproso que debemos acercarnos en señal de sumisión, de humillación delante de Él, reconociendo que solamente Él puede limpiarnos. Sí, mis hermanos, hace mucho tiempo, cuando bajamos a las aguas del bautismo, Jesucristo nos limpió. Cuando Él fue a la cruz, Jesucristo nos limpió. Pero sin embargo, a veces dejamos que más persevere en nosotros la carnalidad que los frutos del Espíritu de Dios. Por eso es necesario que, sin importar las críticas, que sin importar lo que la gente pueda decir, vengamos siempre a los pies de Cristo. Pero no vengamos solos. Vengamos con nuestros seres amados, con nuestra familia, con nuestros amigos. Vengamos trayendo a aquellos que todavía siguen perdidos en el mundo. Y hacerles comprender que no vino por los sanos, que no vino por los que no necesitaban, sino vino por nosotros, los enfermos, los caídos, por lo más vil del mundo. Y yo dije: heme aquí, porque el Señor vino por mí. Yo entendí que necesitaba esa relación con Cristo. Entendí que necesitaba venir delante de sus pies, arrodillarme, a postrarme, para preguntarle y decirle de la misma manera que el leproso: si tú quieres sanarme, sáname y déjame limpio. Y aún el Señor cada día sigue trabajando, limpiándome cada día, y para eso debo tener esa relación que cada día debo buscar mediante la oración. Por eso no importa si la gente te critica que ahora eres del grupo de los aleluyas, de los hermanitos. No importa lo que la gente te diga, porque la honra y la gloria es para nuestro Padre eterno, mis amados hermanos. No importa el menosprecio que puedas tú sentir, porque a veces el menosprecio viene de la propia familia, de la propia casa. No importa. Este leproso sabía muy bien que su pueblo le iba incluso a apedrear si le veían acercarse a Jesús, y sin embargo no le importó. Más que su vida era importante para él acercarse a los pies del Señor. Él sometió su orgullo, su miedo, su temor, sometió y se acercó al Señor. Donde otros fracasan, donde otros no tuvieron éxito, este leproso tuvo éxito, porque tenía algo muy importante, algo muy valioso, algo muy grande en su corazón, que estaba enraizado y era profundo. Ese algo grande se llamaba fe. 2 letras, tan pequeña, una palabra, y tan grande a la vez. Esa es la fe que necesitamos para tener una relación íntima con Jesús. Es la fe que debemos buscar cada día para que el Señor sea manifestándose con amor, con gozo en nuestro corazón.
Él decidió creer. Él decidió que debía acercarse al Señor a fin de que la palabra sea impregnada y grabada en su corazón y el Señor conteste la súplica que le hizo: si tú quieres. No dijo, este leproso no dijo: declaro sanidad en mi vida. Le preguntó al Señor: si tú quieres, si tú deseas, si es tu voluntad. Y lastimosamente hoy en día, mis amados hermanos, los pastores de la prosperidad y mucha gente decreta. Cuando vemos aquí la señal de obediencia es: si tú quieres, si es tu voluntad, si tú así lo anhelas, Señor, sanarme, sáname. No podemos ordenarle al Señor que haga las cosas, pero sí podemos clamar con un corazón contrito y humillado, doblegados delante de Él. Eso es lo que busca el Señor en cada uno de nosotros, que vengamos ante su presencia con una fe que sobrepasa cualquier límite, con una fe que sobrepasa la fe que otros tienen. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, no sé en qué punto tú puedes haber perdido tu esperanza de seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. No sé en qué punto tú te encuentras. Quizás tu corazón, frente a esta pandemia, ha tenido un bajón espiritual. ¿Crees que el Señor te ha olvidado? No, mi hermano, el Señor sigue ahí, donde tú lo dejaste. Por eso es necesario que nuevamente nos acerquemos en esta mañana, porque Él tiene lo que necesitamos. Él tiene lo que necesitamos. Y en Mateo 8:3 la palabra del Señor nos dice claramente: Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Y qué es lo que le dijo al leproso? Sí quiero. El Señor quiere sanarte esta mañana. El Señor quiere abrazarte esta mañana. El Señor quiere tomarte con amor para que seas llamado Hijo de Dios. Porque así dice su palabra en Juan 1:12. Y a todos los que le recibieron les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Señor quiere, y lo dijo al leproso: sí quiero, con énfasis, con amor. Cuando todo el pueblo debe haberse apartado porque sabían que era un leproso, el Señor se acercó a él y puso su mano sobre él y le dijo: sí quiero, queda sano, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Cuando el Señor Jesucristo topa nuestro pecado y lo limpia, somos sanos. Por eso es necesario que nuestros pecados traigamos delante del Señor, para que Él ponga su mano sobre nosotros y esa lepra llamada pecado desaparezca de nuestro corazón, sea erradicada completamente de nuestro corazón. Pero a veces, como decíamos al inicio, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia es un factor que detiene esa comunión, esa intimidad con Jesucristo y con el Padre. ¿Cuál es el remedio? Venir a Cristo. Él tiene lo que nosotros necesitamos. El leproso vino y creyó ciegamente que podía sanarlo. Mucho antes, el ciego de Betesda también había creído que Jesucristo podía sanarlo y vino delante de él. ¿Y nosotros? ¿Por qué no vamos a los pies de Cristo? Porque quizás nos hemos olvidado de ese primer amor. Porque quizás estamos confiando más en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, en nuestro discernimiento de la palabra de Dios. Y nos olvidamos, como decía Pablo, que somos miserables. Así decía Pablo: miserable de mí. Y hoy nos creemos que podemos todo hacerlo, cuando el Señor claramente nos enseña que aún Él oraba al Padre para que cumpla su propósito en Él. Debemos buscar, mis amados hermanos, no las añadiduras, no las manos del Señor. Debemos buscar el abrazo fraterno. El Señor quiere limpiarnos esta mañana. El Señor quiere sacar de nosotros
todas aquellas cosas que aún siguen siendo piedra de tropiezo, que aún no nos permiten tener esa intimidad. Él quiere tener esa relación con cada uno de nosotros. Y por eso, mis amados hermanos, también el rey David a su hijo a Salomón le dice claramente en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9: y tú, Salomón, hijo mío, sirve al Dios de tu padre, pero sírvelo con un corazón agradable, con un corazón tierno. Busca la hora que puede ser hallado, no sea que luego te deseche. No sea que luego te deseche. Nosotros no escogemos el tiempo de acercarnos al Señor. El Señor nos toma a nosotros, porque Él jamás ha estado perdido. Somos nosotros quienes hemos estado perdidos en el mundo. Por eso el Señor esta mañana nos llama a ser obedientes, a reconocer que el tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos. El tiempo de Dios es perfecto. Y en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 4, la palabra del Señor nos dice, la exhortación que hace Jesús al leproso: no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante él, sacerdote, y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Esto será un testimonio de que has quedado limpio. El Señor nos guarda, nos manda, nos ordena a que cuando Él hace grandes obras en nosotros, grandes milagros, no lo pregonemos, sino que sea nuestra vida misma la que muestra la bendición del Señor en nosotros. Por eso le dice, no le cuentes a nadie. Preséntate ante el sacerdote y deja que Él te examine. Es decir, nuestro testimonio delante del Señor, delante de los demás, no tiene que ser lo que hablamos, lo que disertamos. Nuestro testimonio delante del Señor tiene que ser la vida que llevamos, la coinonía que tenemos con el Padre, a través de Jesucristo el Hijo. Porque nadie llega al Padre si no es a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Así lo dice Juan 14:6. Porque nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que el Señor le pide a este leproso. Que no vaya divulgando a todos, sino que se deje examinar por los sacerdotes y ellos vean que en su vida ya no hay más esa lepra llamada pecado. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos limpios? ¿O todavía hay esa pequeña limalla que lacera nuestro corazón, que no nos permite disfrutar de esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros? Y la palabra del Señor dice, examina, oh Dios, mi corazón, y mira si en él hay camino de perversidad, y límpialo. ¿Podemos clamar de esa manera cada día? ¿O nos cuesta? ¿Qué va a encontrar el Señor si le pedimos que examine lo más profundo de nuestro corazón? ¿Qué va a encontrar? ¿Un corazón limpio? ¿Un jardín hermoso que el Señor plantó? ¿O un jardín lleno de grietas, lleno de basura, llamado pecado? ¿Qué va a encontrar el Señor? Porque a veces tenemos el nombre de cristianos, sí, pero nos hemos olvidado de ser verdaderos discípulos de Cristo. Porque el cristiano puede ser por membrete, pero el discípulo de Cristo vive la palabra, enseña la palabra, y su vida misma es un testimonio latente de cómo Dios está transformando su vida a través de Jesucristo, de cómo Él lo tomó del fango de la inmundicia para salvación y vida eterna. Porque eso es lo que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. ¿Pero qué quiere? Que cada uno de nosotros cambiemos la estructura de nuestro corazón, seamos totalmente renovados, que esa vieja criatura desaparezca de nosotros, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Levante su mano el que lo cree. Yo lo creo. Amén. Amén. Amén, lo creemos, mis amados hermanos, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos limpiados, mis hermanos,
para que seamos examinados. Y el mundo afuera nos examina. El mundo afuera nos ve. Y si un cristiano tropieza, el mundo se le va encima. Y al igual que el leproso, necesitamos ser examinados cada día para que puedan ver la obra maravillosa y redentora que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. La obra maravillosa que el Señor ha puesto en nuestro corazón cuando nos cambió de ese viejo pecador a ser llamados hijos de Dios. Porque solamente en Él podemos nosotros tener salvación y vida eterna. Porque esa es la obra magnífica de Cristo. Pero para eso necesitamos acercarnos en silencio, aprendiendo a escuchar. No el bullicio, porque afuera el mundo está gritando, el pecado está gritando, nos está subyugando, nos está ganando el pecado. El miedo, el temor, la apatía nos está ganando. Pero al igual que el que es pequeño, necesitamos guardar silencio y no escuchar el bullicio, sino escuchar el susurro que Dios habla a nuestro corazón y cada vez acercarnos más hacia Él, hasta poder hacer como aquel leproso, como decía en el versículo 2, y de repente el leproso se postró delante de Jesús, cuando nadie lo esperaba. Así también nosotros acercarnos a los pies de Cristo y entregar todo lo que tenemos, nuestras cargas, nuestras ansiedades y también nuestras alegrías, porque el tiempo de Dios es perfecto. No sabemos, este leproso, la Biblia no nos dice cuántos años tuvo. No sabemos cuántos años tuvo tampoco la enfermedad. Pero de algo estamos completamente seguros. Que él estuvo esperando la oportunidad de que Jesús llegue a su ciudad para él acercarse. De manera sigilosa. Escabulléndose entre las calles. Evitando la muchedumbre que lo conocía. A fin de no ser apartado del Maestro. De la misma manera, en la intimidad de nuestra habitación, cada mañana, cada noche, debemos buscar esa relación con Jesús. Debemos renovar esa relación, ese pacto, ese voto que hicimos con Jesús, de servirle y de honrarle. Pero también, en esa intimidad, debemos aprender a callar y decirle, habla tú, Señor, que tu siervo escucha. No solamente ser el que habla todo el tiempo, sino también ser el que aprende a escuchar. Y Dios es tan maravilloso que nos dio 2 oídos para oír y una boca para hablar. Eso significa que mayor tiempo tenemos que estar escuchando que hablando. Y el tiempo de oración, el tiempo de intimidad con Jesucristo es eso. Saber escuchar lo que el Maestro trae para ti. A través de una prédica, a través de una oración, a través de un versículo bíblico, a través de una alabanza, porque todo esto es para la gloria de Dios, no es para la gloria del hombre, mis amados hermanos. También tenemos que aprender a meditar, y por eso le dice, mire, dice, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Es decir, el Señor le está enseñando al leproso que la ley no ha sido abolida, que la ley nos muestra el pecado y que la gracia nos hace aceptos al Señor, a Dios. Por eso le dice, lleva contigo la ofrenda que la ley exige. Es decir, cumple lo que mi Padre ha ordenado mucho más antes. Pero a veces nos olvidamos que la paga del pecado es muerte y seguimos en nuestro camino de perdición y seguimos en las concupiscencias de nuestro corazón. Por eso es necesario, mis hermanos, aprender a mirar más allá de lo evidente. Este leproso miró que solamente Jesús podía sanarle. No le importó y llegó hasta los pies de Jesús. ¿El resultado cuál fue? Una vida limpia, un testimonio público de que había quedado limpio. ¿Y nosotros cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón en relación con Dios? ¿Tenemos una vida limpia? ¿O hay limallas todavía que necesitan ser cambiadas? Es importante y necesario que cuando el Señor nos ordena algo, lo cumplamos.
El Señor quiere que mostremos al mundo que hemos quedado limpios a través de una vida en santidad. Porque el linaje escogido, real sacerdocio, somos nosotros los hijos de Dios. Porque a través de Jesucristo tuvimos ese don maravilloso de ser transformados. Entonces, mis hermanos, la respuesta a nuestros males, la respuesta a nuestros problemas, no es lo que hay afuera en el mundo, es lo que está aquí, en la palabra de Dios. La respuesta a nuestros males es una vida en santidad, cuando encontramos a Jesucristo en nuestras vidas, cuando nos acercamos a Él y le entregamos, al igual que aquel pequeño que cogió el reloj y le entregó al granjero, así nosotros debemos entregar nuestra vida llena de pecado para que el Señor sea limpiando, para que el Señor sea transformando nuestra vida, para que el Señor sea haciendo esos odres nuevos para honra y gloria suya, mis hermanos. Pero ¿por qué debemos hacerlo? Era la pregunta. Porque Jesús tiene la respuesta correcta a nuestras necesidades. Vamos a ver el libro de Mateo, mis hermanos, capítulo 7, versículo 28 y 29, perdón. Amén. El libro de Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Dice, y fue cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina. Recuerden, la pregunta era, ¿Jesús tiene la respuesta correcta a nuestras necesidades? La respuesta es sí, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque dice, y cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina. Pero ¿cuál era la doctrina que tenía Jesús, mis hermanos? Es la misma doctrina que nosotros como iglesia de Dios hoy en día predicamos. Es la doctrina de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Es la doctrina que nos dice a nosotros que como siervos del Señor debemos ir a compartir la palabra, y como nos dice en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante, dice, permítanme leerles, mis hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 2, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la sana doctrina que predicaba Jesús. Primero, arrepentimiento de los pecados. Segundo, que se bauticen en su nombre. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Esa era la sana doctrina que predicaba Jesús. La misma doctrina que predicaba Pablo y sus apóstoles. No era una doctrina de prosperidad. Era una doctrina que nos llamaba al arrepentimiento de nuestros pecados, a la vida que estábamos llevando para ser sanos y limpios. Y eso lo entendió el leproso. Por eso él viene, porque entendió que la doctrina de Jesucristo era buena, era excelente, era pura, era sin mácula, la doctrina de Jesucristo. Y esa tiene que ser la doctrina que nosotros también compartimos, mis hermanos. Yo les invito, por favor, a abrir el segundo libro de Juan, segunda de Juan, versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9 dice la palabra del Señor. Segunda de Juan, versículo 9. Todo el que se desvía y no pertenece a la enseñanza, doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. El que permanece en la enseñanza, el que permanece en la doctrina, tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Cuál es la doctrina que tiene en su corazón? La doctrina del perdón de los pecados para salvación y vida eterna es la doctrina que Cristo necesita que sea predicada. No la doctrina de la prosperidad. No la doctrina que a usted le enseña que si pone $10 le van a dar $1,000. No, mis hermanos, esa doctrina no predicaba Cristo. Cristo predicaba salvación y vida eterna y perdón de los pecados. Eso predicaba Cristo. Porque esa es la doctrina verdadera, mis hermanos. Vamos a ver, por favor, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2, la doctrina verdadera. ¿Por qué decimos la doctrina verdadera? Porque fue implantada en el corazón de los hombres
por Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Amén. Dice la palabra del Señor: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza, mis amados hermanos? No es la enseñanza del hombre, no es la enseñanza del pastor. La enseñanza es esta, la palabra de Dios, mis hermanos, la que debe gotear en nuestro corazón como la lluvia, la que tenemos que llevar a aquel que está caído, a aquel desposeído, a aquel menesteroso que todavía no ha tenido ese encuentro personal, esa relación con el Señor. Goteará como lluvia mi enseñanza. Pero a veces tenemos miedo de compartir la palabra de Dios. No hay lluvia, ni siquiera gotas, porque nos avergonzamos de compartir el Evangelio de Cristo, para salvación y vida eterna. En Tito 1:9 dice la palabra del Señor, en el libro de Tito 1:9. En el libro de Tito 1:9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Porque no podemos cambiar ni una tilde ni una coma en la palabra, menos aún manipular la palabra para beneficio personal. Porque nuestro compromiso y obligación dice claramente la palabra del Señor, para que nosotros también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El Señor quiere que su doctrina no se pervierta, que su doctrina sea sana, sea clara, sea pura y sin mácula. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Como iglesia de Dios estamos llamados a eso, mis amados hermanos, a dar una doctrina no nuestra, no del hombre, sino una doctrina conforme a la palabra del Señor, conforme a sus enseñanzas y cómo nos fueron transmitidas. Es por eso importante también que cada uno de los que son líderes, pastores, diáconos, obreros, comprendan bien la doctrina de Dios, la doctrina del Señor, que sepan comprender bien lo que nos fue mandado a predicar, no fábulas, no nuestra vida personal, porque no predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo resucitado, a un Cristo en victoria, sentado a la derecha del Padre, a un Cristo que vendrá en su segunda venida para juzgar a vivos y a muertos. A ese Cristo predicamos, a ese Cristo que ya vino y en la cruz con su sangre nos limpió de toda la inmundicia que llevábamos por vida. Por eso, mis hermanos, es importante reconocer que la doctrina verdadera es la que refleja la palabra de Dios. En el libro de Mateo 7:29 dice la palabra del Señor: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis amados hermanos, la autoridad no es del hombre, la autoridad viene de Dios, y la misma autoridad la dio Dios a Jesucristo su Hijo. Vamos a ver Mateo 28:18, por favor. Mateo 28:18. Dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio a Jesús esa potestad? El Padre. El Padre, Jehová de los ejércitos. Entonces, mis amados hermanos, los milagros que hacía Jesús no era
¿Por qué los quería hacer? Sino porque le fue entregada toda esa autoridad a través del Padre. A través del Padre. Luego entonces, mis hermanos, ¿debo reconocer esta autoridad de Cristo? Desde luego que sí. ¿Debo buscar esa intimidad con el Señor? Sí, mis hermanos. ¿Debo tener esa relación, esa comunión más íntima? Sí, mis hermanos. ¿Debo estrechar ese nexo de amor con Jesucristo? Desde luego que sí. ¿Quiero vivir en victoria? Yo creo que todos decimos que sí. ¿Qué debo hacer? Despojarme del viejo hombre y dejar que Cristo gobierne mi corazón. Así como me saco una leva, una chaqueta, despojarme de ese viejo hombre y dejar que Cristo ponga su mano sobre mí y diga: si quiero, sé sano, sé limpio, sé puro, sé santo. Porque la autoridad que tiene Cristo no la tiene nadie más, porque Cristo es el Maestro. Y en el libro y la palabra nos dice que únicamente a Él podemos decirle Maestro, a nadie más. Jesús es el buen pastor. Jesús es el que nos lleva a cada uno de nosotros a esos verdes prados para ser alimentados de su palabra, porque Jesús es el agua viva. Jesús es la redención, es la puerta estrecha para que nosotros podamos tener esa salvación y vida eterna. Y quizás, al igual que Pablo, podamos decir: hemos peleado la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Y al final de nuestra vida, cuando seamos despertados luego de haber dormido, qué grande será para nosotros que nuestro nombre sea hallado en el libro de la vida, como nos dice en Apocalipsis capítulo 19. Qué grande será para nosotros que Jesús nos diga: sigue siendo limpio, porque mi palabra se ha hecho realmente en tu corazón, se ha grabado y lo has puesto por obra. Mis amados hermanos, en esta mañana el Señor nos está manifestando claramente que aprendamos a guardar silencio para acercarnos a escuchar las palabras de vida eterna que tiene Cristo para nosotros. Que aprendamos, a pesar del bullicio que significa estar en medio del pecado, aprendamos a venir a los pies de Cristo para entregar nuestro corazón y nuestra vida. Porque recordemos que Cristo primero sana el pecado antes de darnos sanidad corporal. Y el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 7, la palabra nos enseña del paralítico que fue bajado por sus 4 amigos. Y cuando estuvo delante de Jesús, ¿qué le dijo? ¿Levántate y ándate? No. Primero le dijo: tus pecados te son perdonados. El ciego de Betesda, cuando clamaba: Elí, Elí, Hijo del Señor, el Señor se acercó y también le levantó, al igual que lo hizo con nosotros, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué vivir en angustia, en desesperanza, en tristeza y melancolía, cuando el Señor sí quiere limpiarnos? El problema es que yo no quiero ser limpio. Quiero seguir viviendo conforme a mi voluntad y no conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdón. Definitivamente, despojarme de mi pecado y dejar que Cristo tome control de mi vida. Y decirle: heme aquí, Señor. Aquí está tu siervo. Habla tú, que tu siervo escucha. Y poder tener esa intimidad a través de Cristo Jesús con el Padre. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Si me permiten, ahí inclinen su cabeza, y si pueden postrarse de rodillas, hágalo, mis amados hermanos, para darle gracias al Señor. Bendito y amado Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana viene este remanente de tu pueblo, tus hijos, Señor, a darte las gracias porque tú has hablado a nuestro corazón, primeramente al mío, Señor. Hoy hemos comprendido que es necesario guardar silencio para poder escuchar de tu palabra, Señor, para poder comprender que tú tienes para nosotros palabra de vida eterna, Señor,
que tú quieres tocarnos, que tú quieres sanarnos, que tú quieres levantar y restaurar a tu pueblo, Señor. Por eso en esta mañana queremos orar, Padre, por aquellos hermanos, por aquellas personas que todavía no han tenido ese encuentro personal con tu Hijo Jesucristo.